Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los vaticinios epidemiológicos, entre otros profesionales de la salud, se cumplen con vértigo al confirmarse que mayo es el mes con el mayor aumento de muertes a nivel nacional y junio podría sobrepasar la cifra de muertes de todo el año 2020 en el país, ante la presencia de algunas variantes del COVID-19. En la actualidad, el mal viral se ensaña en los departamentos del Empira, Copán y Comayagua, que a lo largo del periodo actual concentran la mayor cantidad de muertes. Sin embargo, a más de un año del coronavirus, aún aguarda con sorpresas desagradables, con nuevas secuelas y asociación con otras enfermedades, como este domingo advirtieron organismos internacionales de salud. Expertos salubristas alertaron el aumento de casos de una infección denominada hongo negro, sobre todo detectada en pacientes que han tenido o padecen del COVID-19, un hongo presente en Honduras, que provoca una enfermedad por la exposición a un hongo presente en el suelo, las plantas, estiércol y en las frutas en descomposición, advierte el médico internista Omar Videa. El mal afecta las fosas nasales, el cerebro y los pulmones y puede ser potencialmente mortal en personas con enfermedades base como diabetes, cáncer o VIH. Hasta ahora el país rebasa 236.000 contagios y 6.296 decesos desde que inició la pandemia en marzo del 2020, cuando la ciudad de mayor volumen poblacional, el Distrito Central y el Valle de Sula eran el epicentro de la enfermedad. Actualmente, el Laboratorio Nacional de Virología, con un limitado número de pruebas, detecta un promedio de 900 casos positivos diarios de SARS-CoV-2, la enfermedad que produce el virus, pero se desconoce cuál o cuáles son las variantes que circulan en el país. El registro histórico sanitario muestra que los contagios incrementaron este mes de mayo ante la mayor agresividad del virus en la actualidad. El aviso de más muertes se dio previo al feriado de Semana Santa y las elecciones primarias, y el desconocimiento laboratorial de las variantes que circulan deja aún más muertes e infecciones, pues son las mutaciones más dañinas que hasta ahora han visto el país. Cuando se presenta una pandemia, es importante que un país tenga los parámetros establecidos para enfrentar la misma, ya que estos virus siempre presentan variantes y con un buen sistema epidemiológico se sabría en este momento qué tipo de variante circula en el país, pero Honduras carece de estos reactivos o laboratorios, señala Fidel Barahona, médico epidemiológico. Las autoridades demandan mantener las medidas de bioseguridad, ya que la vacuna no es garantía de inmunización, pues el virus modifica su estructura a medida va identificando el tipo de vacuna. Los triajes no se dan abasto. Las áreas de atención de otras enfermedades crónicas en los hospitales pagan las consecuencias al carecer de espacios para otras atenciones. Los hospitales regionales, centros asistenciales privados, salas intermedias y unidades de cuidados intensivos llevan semanas de 100% o más de saturación. Cuando se presenta una pandemia, es importante que un país tenga los parámetros establecidos para enfrentar la misma, ya que estos virus siempre presentan variantes y con un buen sistema epidemiológico se sabría en este momento qué tipo de variante circula en el país, pero Honduras carece de estos reactivos o laboratorios, lamentó. Las críticas avanzan a la lentitud del proceso de inoculación del gobierno y el seguro social, que generan un falso sentido de confianza y que hace que la población y los negocios relajen y quebranten sus medidas de bioseguridad. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. El mes de mayo es el peor mes de la pandemia. Vamos con los datos del gobierno. Los hondureños siguen muriendo por coronavirus. Hoy vamos a abordar el porqué. Nuevos casos, reporta el gobierno 629. Se han hecho pocas pruebas, pero el total de casos confirmados son 257.581. Estos son los datos del gobierno.
nuevos fallecidos 20, total fallecidos 6.316. Los dueños de funerarias dicen que en Honduras mínimo van 12.000 muertos. Bien, voy a hablar con la doctora Maribel Rivera, es infectóloga, y la doctora Reina Durón, neuróloga, que nos van a decir qué piensan ellas y cómo pueden orientarnos sobre esto del COVID-19. Doctora Maribel, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Y realmente sí es muy preocupante la situación actual del país. Creo que las personas se han relajado, le han perdido el miedo a COVID y creo que solo los que tienen familiares cercanos afectados mantienen la conciencia. Sí, gracias, bienvenida. Doctora Reina Durón, un gusto que esté con nosotros. Gracias de nuevo por la invitación. Compartimos la preocupación cuando 48% de todos los casos de la pandemia han ocurrido en los primeros 5 meses de este año y sigue en ascenso. Así que es muy importante que los medios de comunicación sigan insistiendo en las medidas de control y prevención. Así que estos espacios son sumamente importantes. Gracias. A usted. Está el doctor Héctor Galindo, él es salubrista y es director del Centro de Salud de la Colonia 3 de Mayo. Bienvenido, doctor Galindo. Muchas gracias por la invitación y, verdad, preocupados por esta alza de casos que hemos tenido en mi zona y también lo hemos probado, ¿no? Y es preocupante y venir aquí pues para poder orientar y lograr contener esta epidemia que nos está afectando a todos. Cuéntenos, doctor, ahí cómo han subido los casos, y hablamos de que mayo ha sido el mes más terrible desde que comenzó la pandemia. Nosotros titulábamos ahí mayo, el mes de la muerte en Honduras por el COVID-19. ¿Qué ha pasado, doctor? Miren, nosotros ya tenemos casi 700 casos, eran 670 y pico, ahorita tenemos ya 700 casos. Tenemos 23 fallecidos. El año pasado teníamos 34 fallecidos en todo el año. Ahorita no vamos a empezar la mitad del año y ya tenemos casi el 50% de los fallecidos. O sea, lo que se viene es mal pronóstico, lo hemos visto que nos estamos relajando, eventos deportivos, eventos políticos han venido a hacerlo. También vemos muchas reuniones familiares, muchas reuniones que antes no he mirado en la colonia, en los barrios, ya escuchas música, ya escuchas reuniones. Creo que eso ha venido a aumentar los casos, el hecho de que no tenemos conciencia o somos ya indolentes al virus. Ya se murió de virus, no, tiene COVID, se murió de COVID, como nos acostamos a los encostalados, ¿no? Que al principio nos daba nos llamaban a otro encostalado. Creo que hemos volver a hacer conciencia y a tenerle temor a este virus. No es que vino para quedarse y que no, ¿verdad? No podemos tener ese concepto. Creo que tenemos que tener el concepto de que erradicar este virus, evitar muertes, evitar contagios, ser más estrictos, porque está peor que el año pasado. No está cerca está casi el doble de los casos, el doble de fallecimientos que el año pasado. O sea, y si el año pasado fue supuestamente la pandemia más dura, y ahora estamos enfrentando la más peor. Yo creo y estamos cerrando el 5.º mes. El 5.º mes, a eso me refiero. Y ya tenemos casi el número de fallecidos que tuvimos el año pasado en la pandemia, que supuestamente, y ya pasó un año en que ya aprendimos, ya deberíamos tener más conciencia, el uso de las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento. Si estamos conscientes de esto, ¿por qué es que hay más casos? Entonces nos estamos relajando, nos volvemos, como le digo, indolentes y no queremos seguir las restricciones que tenemos como personas, como humanos, mantener distanciamiento. Todavía no ha pasado esto. Han habido pandemias que han durado hasta 10 años reponerse, ¿verdad? Entonces no creamos nosotros que en un año, año y medio esto va a desaparecer. Sabemos que la vacunación ese es un factor, pero para que vacunemos a todo el país,
ritmo que vamos, nos va a tomar por lo menos 2 años, si conseguimos tener las vacunas a tiempo, pues si se logran producir y podemos vacunar. Entonces, estamos lejos si no tenemos conciencia otra vez de nosotros mismos, ¿verdad?, de mantener la distancia. Sí, voy a ir con el doctor Edwin Herrera, genetista y del Consorcio de Investigación de COVID. El doctor Herrera, buenos días. Sus comentarios iniciales sobre esto de la pandemia, que desgraciadamente para nosotros los hondureños está más terrible, hay más muertos en Honduras, y lo que explicaban aquí mis 3 invitados, y ahora que se suma usted, cerrando mayo ya hay más muertos que en el 2020. Doctor, buenos días. Buenos días, don Raúl. Un saludo y también para su amable público. Un saludo a los doctores que están en cabina también. Pues yo lo he venido diciendo desde el año pasado, que los seres humanos, si no nos están indicando, si no tenemos la proximidad de las cosas, la noticia permanente de las cosas, entonces nos vamos olvidando. Es un sesgo de percepción. Y pues da la impresión cuando las personas ven en la calle que ya otras personas están yendo a discotecas, están yendo a restaurantes sin las debidas medidas de protección. Entonces las personas creen que todo está bien, que tal vez las cifras de mortalidad, las cifras de contagio van para abajo, tal vez debido a la vacuna o a que la pandemia está desapareciendo, cuando la realidad es otra. Pero sí hay una enorme desinformación en la población que no sabe exactamente cómo está la cosa. Por eso es indispensable una continua publicidad, no digamos publicidad, una continua educación a la población, estarle diciendo cómo están las cifras actualmente, para que las personas tomen conciencia del problema, que sus familiares pueden morir, que esas personas pueden morir. Y para mí es eso, el gobierno debería ser el principal actor en este caso, con esa cantidad de dinero que destina a la publicidad, pues una parte dedicarla a la educación para que la población continuamente esté recibiendo esa retroalimentación que necesita para poder protegerse continuamente, para que su mente sepa el problema, que todavía no hemos salido de ese problema, que todavía la mortalidad sigue, que incluso sigue en aumento, que tenemos esas nuevas variantes, que en cualquier momento puede surgir una explosión como la que surgió en India, tal vez no de las mismas magnitudes, porque pues Honduras es un país relativamente pequeño, con baja densidad poblacional comparado con la India, pero podría ocurrir en cualquier momento. Entonces mi mensaje inicial siempre es para el gobierno, para que destine un poco de esos fondos que son bastantes, hacia la educación permanente de la población. Sí. Doctora Maribel. Sí, realmente creo que la educación es el pilar de todo esto. Lamentablemente no vemos campañas que realmente mantengan la conciencia. Y como mis colegas decían, las personas han perdido el miedo, no hay una conciencia de que estamos todavía en pandemia. Vemos en la calle mucha gente sin mascarilla, las personas en los trabajos, incluso el hecho de que se están familiarizados con una persona, se les olvida que no están viviendo en la misma casa y no toman las medidas, sobre todo en el distanciamiento. También el hecho de que ya los sitios públicos también están abiertos y se nos olvida, que pensamos que porque ya se están vacunando unos cuantos, que apenas llegamos quizá al 6% de la población, ya el vacunado incluso relaja las medidas y no toma conciencia que puede ser más bien un transmisor, porque el hecho de que una persona esté vacunada no evita que pueda infectarse y pueda diseminar el virus. Entonces la conciencia debe ser en todo sentido, evitar contagiar a los demás. Creo que nos hace falta esa sensibilidad de que yo me protejo, pero no solo estoy protegiéndome a mí, estoy protegiendo a los que están alrededor mío.
todos podemos ser portadores del virus de manera asintomática y por consiguiente debemos cuidar a los que nos rodean. Sí. Doctora Reida Durón, me preguntaba un amigo, hay gente que se pone la vacuna y se infecta, ¿verdad? Que se pusieron la vacuna y se infectaron. Correcto, ese fenómeno está pasando. Es que otra cosa, perdón que le interrumpa, Ajá. y estoy de acuerdo tanto con el doctor Herrera y con ella, el gobierno también debe mantener, está bien la publicidad esa de que la gente se está vacunando, pero mantener que la gente se tiene que seguir cuidando. Primero, son pocos los que han vacunado, y segundo, todos los días hay muertos, todos los días hay gente infectada, y somos un país con bastantes limitaciones, y alguna gente se está relajando por eso de la vacuna, pero yo ya conozco casos de personas que pudieron vacunar hasta en Estados Unidos y les ha dado coronavirus. Es correcto. Esta es parte de lo que se debe analizar en el control de la pandemia, y en el observatorio COVID de UNITEC pues hicimos una propuesta desde el año pasado, licenciado, de que el enfoque a la guerra del COVID es un enfoque integral y debe incluir a educadores y antropólogos, porque este es también un fenómeno social, un fenómeno de implicaciones económicas, culturales. Y a veces se dice por qué falla la educación al público, tal vez que no la hemos adaptado correctamente, y también esa educación para la salud preventiva tiene que ser innovadora, porque hay varios fenómenos. Uno, cuando no estamos insistiendo que el COVID todavía está aquí, que el COVID todavía mata y que la vacuna no es una seguridad total, no implica una seguridad total de que nos vamos a salvar del COVID, entonces, bueno, hay percepción equivocada. Bueno, en los datos del observatorio COVID de UNITEC, 25% de las personas al mes de abril decían que tenían dudas o que no se iban a vacunar. Si usted considera eso, es la cuarta parte de la población. Entonces, ¿cómo estamos abordando ese mensaje? Luego tenemos la confianza por vacuna, ¿verdad? Solo se han puesto la dosis y andan en la calle sin mascarilla, o ya se fueron a la fiesta y no saben, o se les olvida, o no se los hemos dicho lo suficiente, que la vacuna después de una primera dosis no da una protección suficiente. Apenas la persona comienza a formar anticuerpos. Y aquí tenemos a una infectóloga de alto nivel en el país, investigadora, que nos puede decir más de eso. Y aún con la segunda dosis, usted tiene el riesgo de que se enferme, siempre puede contagiar a otros. Y según las estadísticas del observatorio de UNITEC, y ya va a salir un tablero que la gente va a poder navegar por él y evaluar vacuna por vacuna, este estudio nacional encontró que de los 2.000 participantes en el estudio, 1% había tenido COVID entre leve y moderado después de la primera dosis. 1%, ¿verdad? Este es un estudio obviamente que todavía tiene que continuar, no encuestamos a todo el mundo la realidad de cuántos se han enfermado y aún muerto de COVID después de una primera dosis de vacuna, pues todavía no la sabemos. Entonces no tiene usted que escucha este programa que confiarse solo porque se puso una vacuna, porque a veces el virus ha tenido cambios, mutaciones o variantes, y puede ser que la vacuna que estamos usando no está siendo suficiente para el virus que tenemos. Además, recordemos que hay otros factores que influyen en la salud del hondureño, la nutrición del hondureño, si cuando llegó al hospital había medicamentos. Estamos en medio de un sistema de salud colapsado. Y los estudios ya dicen que si usted llega, licenciado, a un hospital donde la ocupación es máxima, donde los médicos están cansados y que hay un rebose de toda la capacidad, entonces su posibilidad de sobrevivir es menor. Entonces la situación es de más alto riesgo que antes, usted no se puede confiar. Ese es el primer mensaje y debemos reforzarlo, como dice el doctor Edwin Herrera.
cuando salen tantos anuncios de que ya estamos vacunando, pero no decimos apenas vamos por el 3% y que a este ritmo nos vamos a tardar 10 años. Entonces estamos dando un mensaje que se percibe como positivo, y claro, es positivo vacunar, no decimos que no, pero eso en la mente de un hondureño cansado, aburrido de estar en el encierro con limitaciones o desesperado por la economía, no cae bien. Pero aquí no estamos encerrados. No, aquí en ¿Ya Honduras, no? No, en Honduras no estamos encerrados. La semana pasada me platicaba alguien de la Copa América y los argentinos están encerrados. Yo les dije, yo no creo que los argentinos hagan la Copa América. Aquí tengo ya un comunicado que dice que Argentina no va a hacer la Copa América producto del coronavirus. Aquí la gente no está encerrada. Yo el viernes pasé por un lugar que todos los bares y todos los restaurantes estaban abiertos y llenos. La gente no se mide. Ahí en esa populosa colonia 3 de Mayo, doctor, y con las pruebas, ¿cómo están también? Ok, nosotros viendo que aumentaban los casos, y sabemos que yo estoy cerca del mayoreo, vemos que había un incremento de casos. Entonces, con la región decidimos hacer una intervención en las colonias donde tenemos el mayor número de casos. E hicimos una PCRs en estas colonias. Hicimos aproximadamente 430 y pico, ¿verdad? Y 170 y algo nos salieron positivos, para un 36% de positividad con PCR en todas las 5 colonias. Y en la 3 de Mayo, el 40% solo cuando hicimos solo en la colonia 3 de Mayo, el 40%. Entonces el virus anda circulando de una manera libre, o sea, y es evidente, no solo, como le digo, yo le digo a mis compañeros de trabajo, de los 100 pacientes que atendemos nosotros, 40 son positivos. Entonces no nos quitemos la idea de que el que usted tenga enfrente, cualquier paciente que sea o cualquier persona que llegue al centro, es positiva. Ustedes pónganse la idea de que todo el que usted pone enfrente es positivo y protéjase siempre. Porque llega, mire, doctor, deme tratamiento maíz. Yo lo agarro y se lo doy y le explico, y que les da miedo, que mire, doctor, si es que entiendan que el que sabemos que es positivo sabemos, pero el otro que llega a preguntar por cualquier otra cosa también es positiva. Pues igual uno tiene que cuidarse y guardar el distanciamiento y protegerse siempre. Entonces, y cabe mencionar que en esas pruebas que hicimos a 6 compañeros, 4 salieron positivos y ya habían sido vacunados con la primera vacuna. O sea, imagínense, pues, o sea, que aún así en el personal de salud o nos relajamos, o tal vez el hecho de que son espacios pequeños, los centros de salud muchas veces, a la hora de la alimentación, que se quitan la comida, es muy pequeño, reducido, y tal vez ahí podría una forma de... Voy con el doctor Edwin Herrera hasta San Pedro Sula. Doctor, la situación ahí en el norte, ¿qué nos dice? En el norte del país, pues no, los hospitales no están llenos al tope. Ha habido una leve reducción de los casos aparentemente en las últimas semanas, pero precisamente esto ha hecho que las personas se confíen. Yo pasaba por algunos lugares, algunas discotecas, y ya vemos muchachos llenando, abarrotando estas discotecas los viernes y los sábados. Y es el problema de percepción que le decía. En este momento estábamos viendo la cadena nacional, una publicidad que yo creo que es buena, instar a la gente para que se vacune, para que no tengan miedo a vacunarse, y todo esto, que siga con las medidas de protección, pero esto debe ser más continuo. Esto debe ser varias veces al día por diversos medios de comunicación. Entonces, en San Pedro Sula ese es el problema que tenemos, que la gente se está confiando demasiado. Vemos que ya, pues parece que no estuviéramos en pandemia. Ya mucha gente anda sin mascarilla, los muchachos abarrotando los sitios, los restaurantes llenos, y en cualquier momento una de estas variantes puede encender una mecha y causar una explosión.
O sea, en estos momentos en la costa norte estamos mejor que en Tegucigalpa y que en otros departamentos como Lempira, Copán, que tienen un repunte, pero eso no quiere decir que se ha terminado todo, como la gente tiene la impresión. O sea, parece que la gente tuviera la impresión de que ya se terminó esto y esto no se ha terminado. Bueno, sí. Los muertos a diario y en mayo fue dramático. Doctora. Y aumento de la tasa de mortalidad, don Raúl. Y vamos a continuar aumentando si seguimos igual. Realmente sí es fundamental que aquellos que ya pueden ser beneficiados por la vacuna la reciban, pero que recuerden que todavía la epidemia continúa, que debemos mantener las medidas de bioseguridad, las medidas de higiene de manos, distanciamiento en todo momento. Tener cuidado en los lugares de trabajo al momento de tomar los alimentos, o muchas veces el cafecito se mantiene y las personas se relajan en ese momento. Entonces, una vez que la persona es vacunada, debe mantener las medidas de bioseguridad, de distanciamiento, porque la vacuna no va a ser la que va a cortar la epidemia de manera aislada. Se necesita que realmente más del 95% de la población esté vacunada para que se pueda controlar. Y pues, como dijo la doctora Durón, faltarán muchos años para que nosotros podamos ver a toda la población vacunada. Entonces, mientras tanto, seamos perseverantes. O sea, el hecho de tener que andar con mascarilla es la única esperanza que tenemos todos nosotros para continuar sanos, para continuar con vida. O sea, este virus mata, como bien decía el doctor Herrera, estas variantes que están ya circulando en nuestro país pueden darnos una sorpresa y un repunte de todo esto. Probablemente incluso por eso también estamos viendo ya el aumento de casos. Entonces, entre más tiempo pase, más mutaciones van a haber en el virus, más nuevas variantes, y por consiguiente debemos mantener nosotros esas medidas de higiene, distanciamiento, ¿verdad? Y sobre todo también es preocupante que mucho personal de salud no quiere vacunarse. Entonces, si el personal de salud que se supone que va a educar a la población en el día a día no se vacuna, ¿qué mensaje estamos dando? También no quiero dar el mensaje de que con la vacuna acabó todo. O sea, sí es necesario vacunarse, es indispensable. Solo las vacunas son las que han cortado las pandemias a nivel de la historia, pero sin relajar las otras medidas. Me dice aquí, pregúntale a la doctora, ¿de qué edades a qué edades hay que vacunarse? Bueno, es que las vacunas, la mayor parte están autorizadas a partir de los 18 años sin límite superior. Y actualmente la Pfizer ya está autorizada a partir de los 12 años. Nosotros lamentablemente no tenemos a disposición las vacunas para toda la población. Sí. Doctora, tenía ahí unos apuntes de apoyo. Si nos dice, Eddie, si lo vas colocando para que la doctora Reina Durón nos vaya explicando. Sí, estos son los gráficos del mes de mayo del Observatorio COVID de UNITEC, y el 13% de los pacientes, solamente este año, no estamos mezclando la estadística del año pasado, el 13% eran niños y adolescentes los pacientes, ¿verdad? Y esto hace necesario que el gobierno ya vaya planteando la vacunación de este grupo poblacional. Eso significa que Honduras tiene que comprar la vacuna Pfizer. Y esto tiene una doble importancia porque necesitamos la reactivación del sistema educativo de una manera segura, que por cierto UNITEC a través de su rector, el doctor Marlon Brevé, ha propuesto
un sistema para hacer pruebas pilotos, para realmente verificar cuáles son los puntos de intervención, los grados de seguridad que realmente tenemos en los centros educativos. Y sabemos que ese es un tema para algunos bien duro, bueno, para todos, para los médicos también. ¿Qué hacemos con los niños y los maestros? Bueno, primero, los niños no se pueden quedar sin educación, pero tampoco podemos abrir irresponsablemente. Tenemos que vacunar no solo a los maestros, porque si se quedan los niños sin vacunar, entonces ¿qué hacemos? Realmente no estamos ayudando, y además también, si las familias, en resumen, todo el mundo tiene que estar vacunado. Esta es la estadística de los grupos de edad afectados, y antes veíamos cómo la tasa de letalidad ha aumentado a todas las edades, ¿verdad? En la siguiente tenemos cómo está la vacunación en otros países, porque la meta es vacunar al menos 70%, pero en realidad toda la población debería ser vacunada. Al ritmo que lleva El Salvador, la semana pasada se iba a tardar 280 días en terminar. Costa Rica se iba a tardar 322 días en terminar la vacunación. O bueno, más bien alcanzar el 70% mínimo, ¿verdad? Esos son los ritmos. Ahora, por ahí hay una imagen, creo que es la siguiente, de cuánto se va a tardar Honduras. Esa. De acuerdo a las vacunas que se habían recibido a mediados de mayo, con la meta de vacunar 6 millones y medio de hondureños, digamos, que implica adquirir 13 millones de dosis de vacuna. Bueno, esa es la perspectiva, un ritmo de personas por día. Ahorita estamos vacunando cerca de 2.000 al día, esto va a un ritmo de 9 años. Si vacunamos 1.807 personas al día, nos tardamos 10 años. Repita eso, por favor. Si vacunamos 1.807 personas al día, nos vamos a tardar 10 años en vacunar. Si vacunamos 2.008 personas al día, nos tardamos 9 años. El ritmo de ahorita anda alrededor de 3.000, ¿verdad, doctor Andino? 3.000 personas diarias. Eso nos da una proyección de 6 años para terminar de vacunar al 70% solamente. Y obviamente este número va a ir cambiando, y todos deseamos que mejoren, ¿verdad? Que haya más vacunas, y este ritmo se va a acelerar. Y luego me gustaría oír al doctor Andino qué opina. Pero si queremos vacunar a Honduras en 2 años, tenemos que poner 9.000 vacunas diarias sin parar, y a esto debe sumarse la segunda dosis, porque esta proyección, por cierto, está hecha solo con la primera dosis. Algo que quería mencionar era el hecho de que si tardamos la inmunidad, por ejemplo, de la influenza, uno la pone cada año, ¿no? Y dura como 6 a 8 meses. Sí. Los que ya fuimos vacunados no sabemos cuánto realmente nos va a cubrir. Y ya deberíamos de estar pendientes que el otro año nos tocaría otra vez la del COVID. Pero si ni siquiera hemos podido abarcar, cumplir con las metas, como la vacuna solo va a contener algo ahorita, pero nosotros las medidas de bioseguridad tenemos que conservarlas, tenemos que cambiar esos hábitos de vida, no nos queda de otra. Porque ya deberían de estar pensando en comprar más vacunas para los que ya vacunamos, que es el próximo año. Pero si no tenemos, ¿verdad? Nos estamos quedando atrás en eso, o no han pensado en eso, la Secretaría no ha incluido este punto, nos vamos a quedar que nos vacunamos ahorita y nos vamos a vacunar hasta dentro de 3 años, ¿no? Solo antes de que usted siga, para que comenten, dice Fidel, aquí dice, Fidel Barahona, esa velocidad es para terminar de aplicar la primera dosis a mayores de 17 años. Ese cálculo no incluye la segunda dosis, que en algunos casos ya lo están haciendo. Eso se va a alargar cuando se incorporen en la vacunación los de 12 a 17 años, y pronto se acerca la fecha de la tercera dosis. Eso se cumpliría en el 2030. Sí. Bueno, es una perspectiva preocupante esa. Bueno, eso está calculado en base a 6 millones y medio, el 70% de la población y primera dosis. Y claro, la preocupación es que eso puede ser más tiempo, así que le queda a las autoridades
hacer las proyecciones necesarias y también hacer los preparativos, porque no solo es comprar las vacunas, sino que todo ese sistema de cadena de frío, la articulación con la población, tener los equipos necesarios para vacunar, porque aquí en los puntos de vacunación actualmente se está poniendo entre 500 y 600 diarias por puesto de vacunación. A mediodía ya han terminado, ¿verdad? O sea que estamos vacunando a medio ritmo, y a pesar de que tenemos en el país ya una suma de 250,000 de vacunas, entonces a este ritmo, pues en este año habremos cubierto al menos a 500,000 de habitantes. Entonces, si usted pone este ritmo, realmente nos vamos a tardar. Esperamos que eso se acelere, obviamente entendemos que hay gestiones y ojalá que pronto tengamos más vacunas, pero tenemos la capacidad de personal y de articulación para hacerlo bien, para que un punto de vacunación no se convierta en un punto de contagio. Yo fui un día que llamaron a personal de salud independiente, y yo me regresé a mi casa, licenciado, porque había tanta gente que me dio miedo más bien contagiarme. ¿Dónde fue eso? En una universidad pública del país, cuando se comenzaba la jornada. Entonces eso también, hablando de vacilación vacunal, ¿verdad? Eso también le inspira temor a la población. Entonces, cuando ya abramos la campaña de vacunación a más gente, es importante que la población tenga esa seguridad de que vamos a ir y que va a ser seguro, ordenado, que no vamos a tener personas de tercera edad esperando horas ahí de pie, ¿verdad?, sin poder ir al baño. Entonces son muchos detalles que estas jornadas iniciales deben dejarnos. Y otra cosa que nosotros hemos insistido, lo seguimos proponiendo y con todo gusto colaboramos con la Secretaría de Salud, es tener el sistema de vigilancia farmacológica postvacunal. Como les decía, hasta ahora en el Estudio Nacional Postvacuna de UNITEC han participado más de 2,000 personas, y si me permito, yo aprovecho a decirle a la población que participen en esta encuesta nacional postvacuna. Pueden ver el enlace, incluso algunos datos ya los vamos a publicar esta semana en la página oficial de UNITEC, y usted puede ver ahí qué vacuna se ha aplicado en Honduras, qué efectos secundarios ha dado, ¿verdad?, y otras estadísticas. Entonces la información va a transmitir confianza, pero también pues la noticia de que hay disponibilidad realmente masiva de las vacunas, pues va a ir motivando cada vez más a la población. Y a la par debemos aclarar que hay una etapa que ocurre por vacuna, y es lo que también mencionaba el doctor Andino, y es esta confianza postvacunal. Le doy otro dato del observatorio. 20% de estos que participaron en este estudio de vigilancia postvacuna tuvieron prueba COVID positiva en el primer mes de haberse vacunado. Sí. O sea que la gente se confía, y le ha pasado a varios países, y ojo con la educación ahí, ¿verdad? Me dicen aquí, Raúl, la doctora Maribel Rivera tiene un centro de estudio donde en la actualidad en Honduras se está haciendo un estudio tercera fase de la nueva vacuna de Sinopharm. Es un centro de alta tecnología y credibilidad entre los laboratorios internacionales. Allí han hecho una serie de estudios de otras vacunas que ella le puede explicar. Sí, en realidad nosotros tenemos un centro de investigación, Inverim S.A. Hemos dedicado muchos años a esto, hemos participado en el desarrollo de vacunas como rotavirus, la Rotarix, que está en el Sistema Nacional de Salud, y actualmente estamos llevando a cabo un estudio fase 2 de Sanofi Pasteur, y estamos por iniciar otros estudios, y pues es importante que entendamos que se necesita desarrollar más vacunas contra COVID, porque una de las razones, y no quiero justificar con esto al gobierno, porque no es esa la razón local, pero una de las razones por las cuales a nivel mundial la vacunación no se ha hecho más masiva es porque no hay disponibilidad de vacunas suficientes.
Entonces es importante pues contribuir en el desarrollo de las mismas, ¿verdad? Y pues así como la doctora Durón, yo puedo aprovechar y decirles que pueden visitar la página inverime.com para más detalles acerca de la participación en los estudios. Es importante la participación ciudadana en investigación, porque no es lo mismo decir los efectos secundarios de una vacuna en Europa a Honduras. Nosotros somos diferentes genéticamente, y bueno, está el doctor Edwin Herrera, un gran genetista de nuestro país. Por favor, cuando usted mire estudios científicos en curso que están invitando a que usted participe, por favor hágalo, porque eso nos ayuda mucho a contestar muchas preguntas que tenemos sobre esta pandemia. Y sí. Es una oportunidad también pues para que puedan ser vacunados aquellos que no pertenecen a los grupos prioritarios en este momento. El doctor Edwin Herrera, doctor Herrera, se había caído un poco el internet, pero ya está bien. Doctor, ¿sus comentarios de todo esto? Bien, bueno, vamos a recuperarlo un momento. En los mercados, ahí por la 3 de mayo está el Zonal Belén. ¿Todavía la gente sigue sin mascarilla? Sí, hemos intervenido, como le digo, hemos hecho campañas, perifoneo, pero bueno, usted sabe que en el mayoreo se vende al por mayor y es el que abastece a todas las pulperías de toda la capital, a la mayoría por lo menos. Y tanto como llegan ahí infectados, como aquí se infectan y llevan es una forma de que el virus se distribuye fácilmente. Las autoridades en un periodo hicieron una muy buena intervención y se logró tamizar, se logró hacer una contención un poco en este mercado y para mí fue un éxito. El problema es que todos los ambulantes tomaron todo el anillo, todo el bulevar, hasta ya llegar al mall, ¿no? Entonces, toda la mediana, todo lo que era el mayor se fue. O sea, estaba bien controlado adentro porque te ponían alcohol, los dependientes de cada bodega andaban con su mascarilla, se les hacía sus pruebas, sus tamizajes, y estaba bien, ¿verdad? Pero se descontroló, es lo que le digo, la falta de educación y falta de... Ahí hay mucha gente, mucho vendedor en carreta. Entonces usted iba en el carro y compraba ahí en el bulevar, se paraba y compraba ahí de tal cosa, y sin mascarilla. Los vendedores no tenían ese hábito, ese cambio, esa educación que debemos de tener los hondureños, que eso también no es que a veces nos relaja, a veces la misma cultura, cuando vemos que la cultura en el país apenas que 4 o 5 grados de educación en general, unos no creen, ¿verdad? No creen en esto o se cansan de estar con el calor todo el día hablando y no se protegen y no saben que cuando llegan a la casa, porque sí pasan muchas horas ahí desde la mañana hasta en la noche, se lo digo porque nosotros vamos, muchos de ellos viven ahí en mi zona, y cuando vamos a encontrar las casas están cerradas y les preguntamos ¿y qué? No, trabajan. Y va el sábado, no podemos intervenirla porque el sábado también trabajan, el domingo también trabajan. Entonces, con los vectores, lo del zancudo y todo esto, es difícil intervenir. Y ahí tenemos que incentivar, ¿verdad?, hacer más promoción, que los medios nos ayuden. A mí me ha agradado mucho cuando teníamos la emergencia del dengue, que todos los canales se pusieron. Y era una campaña que en todo cambiabas canal y vos mirabas esto, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a hacer esa conducta, o que la Secretaría en su eje de promoción debe de hacer esto, y educación, saber cómo educar adecuadamente a nuestra población, ¿verdad? Tropicalizarla a nuestra población. Eso es importante para que el mensaje llegue a la población, que es bien difícil por el grado de cultura que nosotros tenemos. Y sí, encontramos mucha gente sin mascarilla, muchos jóvenes sin mascarilla o que andan en la mano luciéndola, que tal vez solo la usan para entrar a algún lugar pero mientras andan en la calle andan sin mascarilla, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que ahí, además de la vacunación, tenemos que hacer mucha promoción para que la gente quiera vacunarse y ver la importancia que tiene
el hecho de la bioseguridad, ¿verdad? El uso de mascarilla. Sí, doctor Herrera, ya restablecemos la comunicación con el doctor Edwin Herrera, doctor. Sí, parece que hay un problemita técnico, tuvo un retraso en la comunicación. Sí, la investigación nacional es muy importante, porque como decía la doctora Reina Durón, las poblaciones son diferentes. Nosotros tenemos una genética particular, las poblaciones latinoamericanas somos una mezcla de amerindios con europeos y también hay un componente africano. Y esa mezcla hace que seamos particulares, o sea, no respondamos igual a la vacuna, no respondamos igual a la enfermedad, que sí tiene un componente genético importante. Y la investigación nacional es un factor extremadamente importante. Parte de esa investigación es, por ejemplo, testear para las nuevas variantes, hacer PCR para variantes de interés, PCR VOC, que se denomina, que es una PCR sencilla, pero que no la tenemos en el país todavía, y esa tiene que estar funcionando permanentemente para ver cuál es la proporción de esas variantes que tenemos, porque esa proporción nos va a indicar también cuán bien o cuán mal nos está yendo. A la doctora Maribel también la felicito por sus investigaciones, por ese estudio fase 2 de Sanofi, que necesitamos vacunas, y me preocupa el hecho de que ese 25% de los encuestados no se quiera vacunar. ¿Cuáles son los factores que están haciendo que la gente no se quiera vacunar? Un cuarto de la población no se quiera vacunar, e incluso el ISSSTE ayer estuvo vacunando porque la semana pasada no llegaron muchas personas que tuvieron que haber llegado. Entonces, ¿cuáles son esos factores? ¿Será la desinformación por las redes sociales, la desinformación en Internet, los grupos antivacunas actuando en este sentido? Y debemos contrarrestarlo con educación, con programas como este, más seguido. El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, dar más publicidad sobre que nos tenemos que vacunar, si no, no terminamos la pandemia y no vamos a reactivar del todo la economía. Por otro lado, me parece también que 300,000 dosis a la fecha todavía es muy poquito, no es apenas casi es alrededor del 3% de la población vacunada, y eso es muy poco. Eso es muy poco todavía. Si continuamos así, nos vamos a tardar mucho tiempo. Tenemos que acelerar esa traída de esas vacunas. Sí, no quiero ser pesimista, ojalá que vengan más vacunas, porque con esos pronósticos. La curva epidemiológica en Honduras muestra cómo el COVID repunta cada vez que hay ciertos eventos en nuestra sociedad. O sea, Huracán ETA y otra. El COVID es tan fuerte que ese poquito vacunados no lo va a contener. No. Y probablemente estemos desarrollando nuevas variantes. Aquí la experta, la doctora Maribel, nos puede decir. Y luego hay como hay tanta circulación del virus, Navidad, Semana Santa, lo que decía de los eventos sociales, viene, también la entrega de la identidad, los eventos electorales, y tenemos uno grande en noviembre. Entonces se imaginan, lo peor de la pandemia, y vamos a tener toda esta campaña electoral, el día 28 de noviembre va a haber una gran movilización, y esto lo debemos anticipar con tiempo, porque la bioseguridad de las elecciones primarias, nosotros hicimos el estudio con el observatorio COVID UNITEC y no estuvo muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo para de aquí a noviembre? Cuando se dice que hay nuevas cepas, explíquenle a la gente qué es eso, porque la gente dice que es cepas, dice la gente. Sí, la verdad es que los virus, yo podría comparar este virus quizá con el virus de la influenza, porque son virus que son inestables, que desarrollan mecanismos genéticos. El virus realmente es una porción de RNA, entonces cambia sus proteínas que le permiten penetrar las células y a las cuales va dirigidas las vacunas. Entonces realmente ellas evaden
ellos evaden al organismo, evaden a nuestras defensas y van cambiando constantemente de tal manera que cuando entra a la población una nueva variante, es como que fuera nueva, porque el organismo ya no reconoce. Entonces hay más, lo que vamos a llamar la palabra susceptible, o sea, aquellas personas que pueden padecer la enfermedad se aumenta porque ya, aunque le haya dado COVID con una variante X, puede contagiarse con la nueva. Entonces, el virus tiene esa facilidad de estar cambiando su conformación genética, y eso hace pues que como que fuera un nuevo virus. No es un nuevo virus en total, en realidad, pero sí se modifica de tal manera que pareciera que es algo nuevo, entonces viene a impactar y viene a afectar más a las personas. Ya sabemos que están circulando en la región por lo menos 4 variantes, ¿verdad? Que son la brasileña, la africana, la de la India, y en este momento se me escapa la otra, pero no sabemos cuál de ellas está en el país porque hay que hacer la genotipificación del virus, o sea, analizar genéticamente el virus. Eso ya se está haciendo en los laboratorios de referencia, pero todavía no tenemos la respuesta. Independientemente de eso, sabemos que lo más probable, bueno, ya se sabe que sí hay nuevas variantes, no se sabe cuáles son, pero entre más tiempo tardemos en controlar la pandemia, van a seguir surgiendo nuevas variantes. Entonces, como lo que decía el doctor Galindo, lo más seguro es que sí vamos a estar necesitando refuerzos anuales, así igualito que la influenza. Por eso es que la influenza hacen vigilancia para ver cuáles son las variantes que están circulando y así poder adecuar las vacunas constantemente. Entonces creo que esta enfermedad a la larga va a ser muy similar en ese sentido, mucho más mortal, pero sí va a necesitar otras medidas. Entonces nosotros tenemos que continuar, o sea, no me voy a cansar de insistir, sí, la vacuna es un pilar importante, es necesario que se desarrollen más vacunas, que el país haga esfuerzos por tener más vacunas, pero también la población tiene que entender que tenemos que seguir cuidándonos todos, que tenemos que ser estrictos, que no olvidémonos de que cumplió año fulano o su fulana y que la fiestecita o el cafecito de celebración, tengamos miedo cuando vamos a los lugares públicos. Yo en lo particular tengo pánico de ir a tomarme un café solo por ir a tomarme un café o ir a comer a un lugar público cuando nadie come con mascarilla. No, pero yo me asusto. El viernes vi llenos de lugares, pero terrible aquello. Y el doctor que pasa ahí en una zona bastante poblada, y en los mercados de la Mara, muy bien, gracias. Y fue doctor que yo pienso, día a día, si estoy pidiéndoles que me busquen una tabla, vi que en Brasil van más de 500,000 muertos. Y aquí en Honduras. Y nosotros somos el país más pobre de Latinoamérica. Y la gente no hace caso. ¿Cuántos médicos han muerto? Y la gente no hace caso. Aquí hay que dejar claro, tenemos poquitas vacunas, ¿no? ¿Cuántas pruebas necesitamos diario que haga el Ministerio de Salud para tener una noción de cuánto COVID hay? 3.000 por lo menos. Hacer 3.000 PCR diario para así poder enfocarse y hacer estrategias de dónde intervenir, ¿verdad? Porque ahorita lo que están haciendo es en base a las mortalidades. Se están enfocando que en Copán los porcentajes andan de 4 y casi el 5% en Comayagua, y como que están enfocando los esfuerzos por mortalidad. Y sabemos que cuando ya se ha reportado estos fallecimientos, que el PCR ya ha pasado un mes, ¿verdad? Nosotros nos pasó bueno, nos pasa que en teoría cuando hay un fallecido uno va y hace un cerco, pero ya
Cuando ya llegamos, el paciente o la familia, no, si fue hace un mes, hace mes y medio, ¿para qué viene, verdad? Nosotros decíamos la otra estrategia, ¿no? Cuando sabíamos que estaba hospitalizado, íbamos e interveníamos, pero no teníamos un PCR, que requisito es tener un PCR seguro para ir a hacer una intervención, porque usted no vaya a decir, mire, vengo a ver que su familiar dio COVID, ¿cómo? ¿Verdad? Y además están recién dolidos, ¿verdad? Pero era la forma en que nosotros podíamos manejar la epidemia. Yo tengo una colonia en la Independencia, que ahí fue uno de los primeros fallecidos, y todavía sigue siendo un problema para mí, y vemos fallecidos y hacemos equipo CRA, que le llamamos intervenciones, y intervenimos toda la colonia. O sabemos que ahí falleció el paciente, y hacemos una intervención alrededor para poder, así, hacemos unas intervenciones según vaya el fallecido, ¿verdad? Porque la epidemia es tan alta en todos lados y ha aumentado el número de casos. Y como yo le digo, por ejemplo, hubo un momento en esta colonia, la Independencia, que tiene 5,000 casas, ¿verdad? La 3 de Mayo tiene 15,000 casas y teníamos el mismo número de muertos. ¿Me explico? Entonces, obviamente ahí está el problema de la colonia, entonces uno va e interviene ahí. Porque es cierto que no tenemos igual 5, pero es una colonia que tiene el doble de la población. Entonces, la incidencia de casos, y así hacemos las intervenciones locales en nuestra área, con los recursos que tenemos. Y cuando vemos que todavía nos cuesta, llamamos a la región que tiene su equipo de R y nos ayuda a hacer la intervención más rápido, porque algunas veces nos toma una semana a nosotros hacer toda la intervención de una colonia, ¿verdad? Pero con equipos de R que vienen de la región lo podemos hacer en un día, y eso es bastante bueno, pues. Sí, doctor Edwin Herrera, más muertos este año y estamos en mayo. ¿Qué se espera de aquí a diciembre? Es posible, bueno, aquí estamos en una coyuntura. Si vienen más vacunas, probablemente pues alcancemos, no sé, a proteger una buena proporción de la población, que lastimosamente me parece a mí que es más la gente que está protegida porque se ha ido a vacunar a Miami o se ha ido a vacunar a alguna parte de Estados Unidos que las mismas vacunas que traemos acá. Entonces, va a depender también de eso, de la vacunación masiva. Si comenzamos a vacunar masivamente, pues probablemente para diciembre ya haya disminuido bastante. Entonces, estamos en esa coyuntura. Las nuevas variantes, que como dijo la doctora Maribel, escapan a la inmunidad anterior, porque el virus es un organismo biológico como nosotros, o como cualquier otro organismo biológico, como un árbol, evolucionamos igual. Estamos en constante cambio, mutamos. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos a nuestros hijos, le damos ciertas mutaciones, hay ciertos cambios. En promedio un espermatozoide tiene unas 50 mutaciones, y entonces eso nos ayuda a evolucionar, a crear variabilidad en los genomas. Y eso, pues, la selección natural actúa sobre esa variabilidad. Lo único que el ser humano, para llegar actualmente como está, o sea, el grado evolutivo en que está, pues han pasado millones de años, muchos millones de años de cambios continuos y de selección natural. Bueno, todos esos millones de años que hemos pasado los seres humanos, eso los virus lo hacen en el transcurso de unos meses. Porque peor en pandemia, porque cada vez que hay una replicación viral, entonces se puede introducir uno de estos errores. Y lógicamente, pues el ARN, el genoma viral, es un texto. Cada vez que ocurre un cambio, lo más probable es que ese texto se arruine, que sean virus menos eficientes para contagiar. Y por eso tenemos miles de variantes. O sea, no es que solamente tenemos 4 variantes, tenemos miles de variantes, tenemos miles de mutaciones registradas. Hay una gran variación ya del virus desde que comenzó en Wuhan. Pero desde el punto de vista de la selección natural, algunas mutaciones le gustan al virus o le dan una ventaja biológica. ¿Cuáles van a ser esas ventajas biológicas? ¿Cuáles van a ser esas mutaciones? Aquellas que, uno, escapan a la inmunidad que ya está, porque entonces el virus tiene más gente, aquella gente que ya se enfermó, la gente vacunada. Entonces, esa mutación va a ser buena para el virus y entonces va a comenzar a replicarse más porque va a comenzar a contagiar a gente que ya estaba contagiada o ya estaba vacunada anteriormente. Eso es lo que estamos viendo con las nuevas variantes, que disminuyen la efectividad de la vacuna en un porcentaje, no del todo,
porque siempre reconocen un poquito de esa proteína espiga, que es la que reconocen las vacunas y la inmunidad, pero no la reconocen del todo, entonces baja la eficacia de esas vacunas. Y como dijo la doctora Maribel, mientras más tiempo tardemos en vacunar a la población, entonces más chance le estamos dando al virus a evolucionar y a encontrar entre todos esos cambios una nueva variante que haga que se elimine completamente la inmunidad anterior y comencemos de cero. Esa es la urgencia, por eso estamos en una carrera contra el reloj. No precisamente, o sea, sí, debemos volver a la economía normal lo más pronto posible, eso es evidente. Y los países vacunados ya están volviendo. Israel ya volvió a su economía full abierta, ya para ellos ya pasó todo este problema. Pero principalmente por eso, porque si nosotros le damos tiempo, si no terminamos con esta pandemia por medio de la vacunación, entonces el virus va a triunfar y finalmente va a terminar haciendo mutaciones que escapen y comenzamos de cero otra vez. Entonces esa es la urgencia, por eso nosotros instamos al gobierno que traiga más vacunas, le decimos a ese 25% de la población que no quiere vacunarse que por favor se vacune, no es una cosa personal nada más, sino que es una cosa colectiva en bien de la economía, en bien de la humanidad, que dicen, a mí me han preguntado, doctor, pero ¿para qué me voy a vacunar si debo seguir con mascarilla? Siempre tengo riesgo de contagiarme, siempre tengo riesgo de contagiar a los demás, entonces ¿para qué me vacuno? Bueno, se vacuna uno porque el riesgo de muerte disminuye drásticamente, más del 99%. Disminuye el riesgo de muerte de llegar a una unidad de cuidados intensivos y morirse. La probabilidad de contagiarse también disminuye. Porque, ¿por qué nos contagiamos a pesar de que tenemos la vacunación? Porque la vacuna es intramuscular y entonces se originan unos anticuerpos que se llaman IgG, que son los protectores, pero esos nos protegen adentro de nuestro cuerpo. Por el contrario, las personas que tuvieron la enfermedad, como se contagian por medio de sus vías respiratorias, entonces se crea más un anticuerpo que se llama IgA, que protege las mucosas y protege contra la entrada del virus. Los que nos vacunamos no tenemos eso, aunque ya se están desarrollando vacunas que son intranasales, por ejemplo, para poder desarrollar esos anticuerpos IgA. Aún así, también el riesgo de contagio baja enormemente en las personas vacunadas. Y el riesgo de contagiar a otras personas, es decir, si yo tengo el COVID y estoy vacunado completamente, tengo un riesgo 50% menor de contagiar a los que están cerca, porque mi carga viral va a ser mucho menor que la carga viral de una persona que no se ha vacunado. Entonces, debemos vacunarnos. Tenemos pocas vacunas en el país y hay personas que no se quieren vacunar, estamos mal. Tenemos que hacer que esas personas que no se quieren vacunar se vacunen. Necesitamos por lo menos entre 70 y 85% de la población vacunada para que salgamos ya de este problema y ya a diciembre pues podamos celebrar y decir, bueno, esta pandemia pues es historia, ya comenzamos un año ya libres de este destructivo virus. Bueno, pero de acuerdo a lo que yo he escuchado de todos ustedes, eso sería lo ideal, que todos estuviéramos vacunados de aquí a diciembre, pero no creo. La gente sí tuvo miedo cuando miraban que en Guayaquil, en Ecuador, quemaban los cuerpos hasta en las casas. Ahí sí yo vi que al hondureño nos entró como un gran temor de que fuera a pasar eso en Honduras. ¿Puede pasar eso todavía? Pienso que la Secretaría pues ha fortalecido un poco los hospitales. Obviamente tenemos lo de los hospitales móviles, ¿verdad? Que hablar de eso es hablar de... Pero hemos visto que en estrategias para la contención ha creado los triajes, han aumentado las salas en los hospitales. Por eso es que no creo que lleguemos a eso, ¿no? Y creo que también, sea como sea, todo mundo, que no lo haga es otra cosa, pero sabe que tiene que andar con mascarilla y que tiene que cuidarse. Entonces, eso detiene un poco. No creo que... O sea, hemos llegado a que los hospitales están al tope, ¿verdad? Que los triajes están al tope. Pero aún así vemos que es en algunos departamentos, en un momento específico. Entonces, como que los otros departamentos podrían apoyar a trasladar pacientes graves. Pero
No creo, porque ya estamos vacunando y ya hay estrategias de contención ante esto, ¿verdad? Además, bueno, supuestamente las nuevas cepas y los vacunados no son no llevan a una etapa tan grave. O esperemos, pues, para las cepas que vengan no pase eso. Pero realmente no creo que lleguemos a ese extremo. Doctora. Tal vez no es extremo de que la gente caiga en la calle, porque tal vez el estigma ha disminuido respecto al inicio de la pandemia y hay más comprensión de la enfermedad y los médicos pues ya entendemos más sobre la misma. Pero en vez de eso, doctor, está pasando otra cosa, y eso lo hemos observado cuando analizamos los datos en el observatorio. Y es que ahí solo estamos viendo la estadística de SINAGER y de los hospitales, pero hay otro escenario, y es el que ocurre con los pacientes que se manejan de forma ambulatoria y que se quedan en su casa, que se mueren en la casa, y eso no lo estamos cuantificando. Por eso las funerarias tienen hasta 2 o 3 más casos que los que reporta la Secretaría de Salud. Entonces no caen en la calle, mueren en las casas, doctor. Eso no está pasando, eso está pasando, y también muchos se mueren siquiera sin una prueba, por eso es que no entran en la estadística. La estadística actual, ya vamos a publicar el nuevo tablero del Observatorio de UNITEC. Ahí se va a ver cómo mueren de 1 a 2 personas cada hora. Es decir, estas 2 horas que estuvimos aquí en el foro murieron al menos 2 personas por COVID en Honduras. Y hay otra crisis que no la vemos. Claro, está lo de los hospitales llenos, el personal cansado, infectado, pero está la crisis que están viviendo las familias, el estrés familiar, no solo mental, psicológico, sino que el estrés financiero. Estamos haciendo ese análisis, un pequeñito estudio que hemos iniciado ahorita con el observatorio de UNITEC, y es cuánto le cuesta a usted tratarse en su casa o tratarse en una clínica privada donde usted solo va a ir a inyectarse el medicamento, un Remdesivir, por ejemplo. Tiene que tener en la mano para esa semana, para esa crisis de salud, alrededor de 100,000 lempiras. Y tiene que ir a ver si hay el Remdesivir, si hay el esteroide, si hay un médico que le quiere ir a poner el medicamento a la casa, o si hay una clínica que le cobre, digamos, no tan caro. Porque la mayoría de los hondureños no tienen seguro social ni seguro médico, ¿verdad? Entonces, ese es el otro lado de la crisis que yo creo que no se está dimensionando. Y una población con menos empleo o sujeta al subempleo, ¿se imagina? Hay gente que está vendiendo el carro y la casa ahorita para poder pagar un tratamiento de un hospital privado o de un tratamiento ambulatorio. Doctora. Sí, realmente creo que el ver gente morir en la calle quizás no, ojalá que no, ¿verdad? Pero el mensaje es que sigamos cuidándonos, porque si realmente no queremos llegar a esos extremos, como dice la doctora, hay bastantes subregistros, no tenemos ni idea de cuánta gente ha fallecido realmente debido a COVID. Entonces, sigamos adelante con las medidas. Vienen muchas actividades que van a promover la aglomeración de las personas, y creo que muchas veces las personas incluso se molestan cuando uno les pide que guarden la distancia, pero tenemos que continuar. Si no somos conscientes de que debemos cuidarnos, vamos a terminar como esos otros países. Entonces, es lamentable pues que cambiemos nuestra percepción de lo que está pasando. Como usted dice, la gente está en los lugares públicos, pero también aún en los trabajos. Si ustedes ven los trabajadores de construcción, en los talleres de mecánica, uno pasa por muchos lugares, en los barrios, cuando uno pasa por lugares así más concurridos, ve mucha gente sin mascarillas, sin medidas,
o incluso las mascarillas con válvula, que también solo protegen al que la viste, pero a los demás no los está protegiendo. Entonces, creo que la conciencia, la solidaridad la hemos perdido. Si nosotros pensamos en el que tenemos al lado, deberíamos ser un poco más responsables y usar la mascarilla porque realmente queremos cuidar a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. ¿Qué concluye, qué le dice a la gente? Ya vamos a finalizar las recomendaciones finales. Bueno, la recomendación final es que continuemos con el distanciamiento social, con la higiene de manos, y que aquellos que tenemos o que tienen la oportunidad de poder vacunarse, que no dejen de vacunarse. Los grupos antivacunas han existido desde el inicio de la historia de las vacunas. Siempre van a tildarlas como negativas. Por favor, vacunémonos todos, los que podamos vacunarnos, al gobierno un llamado para que vuelva a hacer sus estadísticas, porque si ya vamos a poder introducir vacunas en población menor, debemos recalcularlo todo, hacer todos los esfuerzos por darle a la población esa oportunidad real de cortar esta vacuna. Lo único que podemos hacer realmente es tratar de mantener las medidas de higiene de manos, bioseguridad, distanciamiento y vacunación. Pero para eso necesitamos que realmente el gobierno tome conciencia de que necesitamos más vacunas. No vamos a salir adelante con la velocidad en la que vamos. Bien, vamos con las conclusiones del doctor Edwin Herrera, que nos ha acompañado desde San Pedro Sula. Recomendaciones y conclusiones, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. Claro, don Raúl. Bueno, primero con la cuestión de que si vamos a ver algo similar a lo de Guayaquil, hay una posibilidad real de que miremos algo así, pero como le digo, estamos en una coyuntura. El virus en una epidemia, en una pandemia, es como una corriente de agua, entonces está buscando el mejor cauce, está buscando la zona de menor resistencia para expandirse. Y si tenemos un clúster donde se puede ir ese virus, que puede surgir por casualidad, puede aumentar la cantidad de personas contagiadas hasta una masa crítica de personas. O sea, ¿a qué nos referimos con una masa crítica? Bueno, a mí me gusta comparar la epidemia también con un fuego. O sea, el fuego puede estar relativamente controlado, pero cuando llega a algún sitio donde hay mucho combustible, pues puede haber una explosión. Entonces, cuando se llega a esa masa crítica, la carga viral ambiental aumenta, pero aumenta drásticamente. Entonces, la probabilidad de contagiarse de cualquier persona aumenta también drásticamente. Ocurre lo que se llama una explosión, como lo que vimos en la India. En la India vimos un aumento explosivo del número de casos. Y eso podría pasar en cualquier momento. Podría pasar todavía, no estamos exentos de eso. O sea, hay una posibilidad de que pueda pasar. Por eso es que necesitamos continuar cuidándonos hasta que ya terminemos con la pandemia, hasta que estemos el 85% de la población vacunada, incluyendo a los niños, porque hay muchos que excluyen a los niños y a los jóvenes o sea, dicen el 85% de los adultos, no, es el 85% de la población que tiene que estar vacunada para llegar a una inmunidad de rebaño. Entonces yo les digo a los que no se quieren vacunar, por favor, si tienen la oportunidad de vacunarse, vacúnense, hay que vacunarse. Y continuar con las medidas de protección, todavía esto no se ha terminado, no se termina hasta que se termina. Y al gobierno, una mayor educación a la población. Ese sería mi mensaje y gracias por su invitación, don Raúl, y un saludo también para mis colegas ahí en estudios. Muchas gracias al doctor Edwin Herrera participando esta mañana. Doctor Héctor Galindo, su mensaje a la población, a la gente de Tegucigalpa, de barrios y colonias, para que hagamos caso. Bueno, pero ante todo, muchas gracias por haber invitado al programa, por tener tan alto nivel de panel aquí. Es un placer participar y ayudar a educar a la población, ¿verdad? Brindar un poco de lo que uno sabe. Lo de siempre, y que lo vamos a decir todos los médicos y no nos cansamos, el distanciamiento
siempre. A mí cuando voy al mall o quiero ir a pagar las tarjetas, ver esos bancos ¿verdad? Yo creo que hay que volver a controlar un poco las entradas a los malls, sitios de mucha concentración, evitémoslo, ¿verdad? Y a toda mi población de mi área, pues usemos la mascarilla, respetemos a la persona que tenés enfrente. Si usted es un buen dependiente, si usted quiere vender, ofrézcale lo mejor a la persona que es su sustento de vida, ¿verdad? Entonces no le transmita el virus, no le dé virus, sino que déle salud usando su mascarilla. Muchas gracias. Gracias. Doctor Héctor Galindo. Doctora Maribel Rivera. Sí, lo que todos hemos estado insistiendo esta mañana, bueno, el lavado de manos, higiene de manos con alcohol gel si no tenemos agua disponible, la mascarilla bien colocada, cubriendo nariz y boca constantemente, sobre todo cuando estamos en lugares con personas que no son de nuestra núcleo familiar o nuestro hogar. Y el distanciamiento es importante mantenerlo. Aquel que tiene la oportunidad de vacunarse, por favor, vacúnese. No le tenga temor a la vacuna porque es la única forma que vamos a tener para parar esta pandemia, aunque también el llamado a las autoridades que por favor recalculen y que hagan todos los esfuerzos por vacunar más rápidamente a la población. Y muchas gracias por la oportunidad de haber llegado a su casa. Gracias, doctora Maribel Rivera. Vamos a cerrar con la doctora Reina Duró. Gracias por la invitación. Pues reiteramos el llamado a la población y agrego a lo que han dicho los colegas que no se le olvide que el COVID mata y que el COVID, si no lo mata, le va a dejar secuelas. Hoy no hemos hablado de eso, pero la gente queda mal, queda con muchos problemas de salud y discapacidad. Según los estudios del Observatorio COVID UNITEC, del Consorcio Investigadores COVID, con el doctor Herrera estamos ahí, la gente no queda bien. Tenemos un 40% de personas que su salud está comprometida hacia el futuro. Así que, mire, por favor no se confíe y recuerde que usted es el que lleva el virus de un lado a otro, ¿verdad? Así que la mascarilla, si es doble, mejor. Y el segundo punto es siempre una comunicación hacia el gobierno, ¿verdad? De que se practique más transparencia y comunicación. Importante con el calendario de vacunas, se tiene que publicar con tiempo, se tiene que comunicar con tiempo para que todo fluya mejor y para que a la vez vayamos atendiendo esas inquietudes de la gente, esa duda, esa vacilación vacunal tenemos que enfrentarla porque es 25% de la población y hay que ver por qué la gente duda. Entonces, para eso necesitamos hacer uso de la ciencia y tenemos investigación en Honduras, varias universidades, el Consorcio Investigadores COVID nació porque vinieron investigadores de todo el país y de todas las universidades a los del Observatorio UNITEC y dijeron queremos trabajar juntos. Ya lo estamos haciendo y también nos gustaría pues que la población participe en investigación científica y que también el gobierno nos apoye porque estamos trabajando con muchas limitaciones y ahora es bien importante el apoyo estatal a la ciencia. Eso yo quiero recalcarlo porque el Estado puede tener un equipo full de científicos de alto nivel para ir revisando, innovando las estrategias y tal vez no están haciendo uso de estos recursos que el país tiene y también de muchos colaboradores internacionales que trabajan con nosotros. Así que, bueno, hay mucho que hacer, tenemos que innovar porque este COVID nos está sobrepasando. 48% de todos los casos de la pandemia ha ocurrido este año, doble mortalidad y un impacto socioeconómico tremendo. Así que es hora de revisar la estrategia otra vez. Muchas gracias. Gracias a todos. Ya el gobierno acepta 6.000 muertos por COVID.
Los dueños de funeraria dicen que ya vamos por 12.000. El COVID diariamente mata a hondureños. Cuidémonos, que Dios proteja el país, que vengan más vacunas, que la gente hace caso. Y he tenido 4 distinguidos médicos que le dicen a usted, si usted tiene posibilidad de vacunarse. La verdad, yo ese día que vi esa enfermera que dijo, no, esa no me la pongo, yo quiero la Sputnik, dije yo, con todo respeto, pensé, qué señora más tonta, pensé, que si el que tiene la posibilidad y es mayor de 18 años, que le pongan la vacuna, póngasela. Porque en Honduras no es fácil que le pongan una vacuna a uno. Aquí la doctora hizo una medición, que Dios primero no sea eso, porque la población se vacunaría en 10 años, cosa que no esperamos. Dios primero, vengan más vacunas, se compren más vacunas, haya más orden, pero el que tenga la posibilidad de vacunarse, hágalo, porque todos los días se mueren hondureños producto del COVID y todos los días los hospitales están llenos con gente grave y han habido momentos que esperan que la gente o se salva o se muera para que deje la cama y se acueste otro. Así es, ¿verdad? Entonces, cuidémonos, que Dios nos proteja, que tengan una buena semana. Gracias a estos distinguidos médicos que han compartido sus conocimientos y su experiencia de esta pandemia tan trágica en el mundo. Buenos días.